arrancamos con una explosión llamada la línea aliada explosión. Línea aliada explosión, ¿sí? La línea aliada explosión es una de las más importantes del seguro de incendio, porque justamente a través de estas explosiones son las que causan daños a los objetos asegurados. Esta explosión puede darse dentro del predio asegurado o fuera del predio asegurado. Eso es importante irlo conociendo. Entonces, la cláusula de explosión es supremamente importante conocerla. Y vamos a ver qué dice esta cláusula de explosión. Cobertura dentro de la póliza de incendio. Bajo el pago, explosión, ¿no? Explosión. Todas estas líneas aliadas tienen un pago adicional. Algunas personas dirían, pero no, en mi compañía de seguros cuando emitimos incendio, ya está ahí explosión, está lluvia, inundación, daños por agua, ya están todos eso, está ahí y no se cobra nada. No es así. El hecho de que su compañía de seguros agrupe muchas líneas aliadas y ya tenga una tasa comprensiva, eso se llama tasa comprensiva, es decir, que todas estas líneas aliadas van agregando un valor a la tasa comercial, que se va a aplicar a la suma asegurada. Entonces, cuando hablamos de tasa comprensiva, estamos diciendo que en esa tasa ya están incluidas muchas líneas aliadas que tienen costo. Normalmente tienen costo, pero ese costo ya está incluido en la tasa. Entonces, no es que mi compañía sí tiene, no tiene. El tema es que van poniendo y obviamente van a poner las líneas aliadas o las coberturas que más son utilizadas dentro del seguro de incendio. Eso es muy importante tenerlo claro. Pero todas las líneas aliadas tienen un costo. Y por eso comienza, fíjense ustedes, la diapositiva diciendo, bajo el pago de prima adicional. Y así vamos a ver todas las líneas aliadas. Pero bueno, ya estamos comprendiendo que si es una tasa comprensiva, muchas de ellas ya están incluidas en la tasa de incendio. Pero bueno, cubre las pérdidas de los bienes asegurados o los daños ocasionados a los mismos, ya sea por incendio o no. Fíjense, por incendio o no. Causados directamente por explosión dentro o fuera del establecimiento asegurado, excluyendo la pérdida o daño de calderas o cualquier otro aparato donde se emplea la presión y o vapor a sus contenidos, que resulte de la explosión de los mismos. Ahí está la cláusula de explosión. Ahí está la cláusula de explosión. Entonces, ¿qué dice? Que va a cubrir cualquier tipo de daño ocasionado por explosión. Cualquier tipo de daño que genere incendio, no. Pero la explosión tiene que darse. Se da la explosión y se producen daños. Fíjense ustedes. Entonces, eso es muy importante que se incorpore en el seguro de incendio. Entonces, aquí viene un tema que siempre es una crisis mental. A ver, Santiago, pero no nos decíamos en sus pantallas, fíjense la última parte, dice, pérdidas o daños por o a consecuencias de explosión de gas de uso doméstico. Santiago, pero si ya tenemos daños por explosión, ¿por qué tenemos una línea aliada de explosión? Aparte, si está cubierto los daños por explosión, son dos cosas diferentes. Las coberturas básicas del seguro de incendio, la tercera, lo que refiere, gracias nuevamente si me ayudan, exactamente, lo que tercero dice, pérdidas o daños a consecuencias de explosión, sí, pero ¿de qué? ¿De cualquier explosión? No, de gas de uso doméstico. Eso es lo que cubre la póliza de incendio en su característica básica, en su cobertura básica. Los daños por explosión sí, pero que sean causados por gas de uso doméstico. En cambio, la línea aliada explosión
es otra cosa totalmente diferente a la explosión del gas de uso doméstico. Lo que nos dice esta cláusula de explosión es que esta explosión se puede dar dentro del predio o fuera de él, y que puede causar incendio o no. Porque acuérdense que una explosión genera una onda expansiva que puede afectar a las partes, a la estructura de la casa, del edificio, del predio asegurado. Entonces, eso es diferente a la explosión cubierta en cobertura o indicada en la cobertura básica, que es la explosión de gas de uso doméstico. Las coberturas de seguros, queridos amigos, nunca se van a sobreponer, nunca. Y si se están sobreponiendo algunas coberturas es porque está asegurando mal. Las coberturas no se sobreponen. La explosión de gas de uso doméstico es una situación, y por eso está cubierto en la condición básica, en la cobertura básica del seguro de incendio, y la cláusula de explosión está cubierta en una línea aliada que se anexa al seguro de incendio. Entonces, fíjense, son dos cosas diferentes. ¿Qué nos decía? Nuevamente dice, cubre las pérdidas de los bienes asegurados o los daños ocasionados a los mismos, ya sea por incendio o no, causados directamente por explosión. La explosión genera una onda expansiva. Hay explosiones que contaminan de fuego a los predios, a las cosas que afectan. O hay explosiones simplemente que es un hecho generador que genera es un hecho detonador, que genera una onda expansiva. Y esa onda expansiva puede romper paredes. Esa onda expansiva puede romper vidrios. Así que eso es muy importante tener supremamente claro, ¿sí? Pero dice que excluye, o sea, esta explosión, esta línea aliada explosión, va a excluir, no va a dar cobertura cuando esa explosión sea a consecuencia de cualquier explosión de calderas, dice, de calderas, o cualquier otro aparato donde se emplea la presión o vapor a sus contenidos, y que de eso resulte una explosión. Vamos entonces por partes. Todo tipo de explosión va a estar cubierta en la línea aliada explosión, pero lo que no va a estar cubierto es aquella explosión que sea causada por este tipo de equipos, de máquinas que trabajen con presiones. Es decir, ¿qué es una caldera? Una caldera no es nada más que una máquina que calienta el agua, y por un lado entra agua y por el otro lado sale vapor de agua, y ese vapor de agua es el que permite que algunas máquinas en procesos industriales funcionen. Las calderas sirven para eso. Ustedes han ido a las piscinas, pueden ser de sus clubes donde son miembros, o las piscinas privadas, etcétera, o cualquier otro tipo de industria, tienen calderas. Y esas calderas son las que permiten, es un aparato normalmente cilíndrico bastante grande, y que tiene un silbín, tiene una suerte de tuberías delgaditas que por donde va pasando el agua y se va calentando el agua. Esa es una caldera. Entonces, ¿por qué excluye este tipo de explosiones? Porque este tipo de explosiones donde hay una diferencia de presión en cuanto al ingreso de agua, y por ese ingreso de agua, supóngase que está taponado a la tubería y no está ingresando agua a esa caldera, y entonces internamente dentro de la caldera se genera una presión bastante alta y esa caldera explota. Ese tipo de daños van a estar cubiertos en otro seguro que se llama rotura de maquinaria, y que lo veremos a continuación. ¿Qué tipo de explosión entonces es la que cubre incendio? La explosión que cubre el seguro de incendio son todas aquellas explosiones de origen químico.
Cuando hay mezcla de elementos químicos, contenidos químicos, etcétera, y que generan una explosión, entonces esos daños están cubiertos. Santi, ¿qué pasa con un taco de dinamita que explota fuera de mi casa y me daña mi casa que está asegurada en la póliza de incendio? Ese daño está cubierto. ¿Por qué? Porque la pólvora es un elemento químico. ¿Recuerdan ustedes los componentes para que se dé un fuego? Son 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Era el oxígeno, teníamos el elemento combustible y teníamos el calor. Esos 3 elementos juntos producen fuego. A diferencia de estas calderas, donde existe más bien explosiones por diferencias de presión, por el daño de algún tema, de algún elemento líquido, de los ingresos de líquidos, que por alguna obstrucción de alguna manguera no está ingresando el líquido que tiene que ingresar y explota. Entonces, ese tipo de daños estarán cubiertos en otro seguro. Ahora estamos nosotros aprendiendo el seguro de incendio, y el seguro de incendio lo que va a cubrir son explosiones químicas, no las explosiones físicas. Las explosiones físicas van a estar cubiertas en el seguro de rotura de maquinaria. Entonces ahora ya nos concretamos mentalmente a saber que esta cláusula de explosión, que es una línea aliada del seguro de incendio, lo que va a cubrir son explosiones químicas, cuando hay mezclas de compuestos. ¿Ok? Entonces esas cosas son importantes irlas conociendo. ¿Qué es la explosión? La explosión es la acción física de reventarse con estruendo cualquier artefacto que pueda o no pueda producir un incendio. Esa es una explosión. Esa es una explosión. Pero la explosión que cubre el seguro de incendio es la explosión química. Fíjense ustedes lo que dice la diapositiva. La explosión física no cubre la póliza de incendio. Está dada por la explosión de fluidos, cualquier fluido a consecuencia de sobrecalentamiento y variación brusca de presión, ocasionada en calderos y recipientes de presión, tanques de almacenamiento de aire comprimido, calderas o vapor. Esto cubre el seguro de ingeniería llamado rotura de maquinaria. La explosión química sí está cubierta por la póliza de incendio. Esto ocurre por la ignición y por los gases de combustión. Ignición quiere decir encendido en quemadores combustibles. Entonces estamos hablando nosotros justamente de que para que haya la ignición, ese fuego, recuerden ustedes que cuando nosotros abrimos la cocina, los que tenemos todavía cocina a gas, entonces simplemente abrimos o acercamos el fósforo, abrimos la llave de la cocina, ¿sí? Y automáticamente se prende. Pero ¿qué es lo que está sucediendo dentro del tanque de gas? Hay una mezcla química de propano-butano, que eso es lo que sale en forma de gas, que no lo vemos, pero solo le escuchamos que sale el zzz. Ya cuando sale el zzz, acercamos el fosforito y ahí se prende la hornilla, ¿verdad? Es una mezcla química. Eso es lo importante irlo teniendo claro. Entonces, normalmente cuando se dan incendios químicos en las empresas, justamente cuando hay este tema de fuego, de quemadores, que a veces por el tema o hay un exceso de ingreso de combustible y eso se prende, o porque los materiales tienen autoignición, el papel, el cartón, la basura, todo ese tipo de circunstancias pueden generar fuego, y ese fuego está cubierto. Ahora estamos hablando de las explosiones. Y si en un área cerrada donde hay gran cantidad de basura se aglutina eso, y por encender la luz, entonces tenemos un gas generado por la basura, y al encender la luz se produce el calor, y entonces viene una explosión. Esa explosión está cubierta por el seguro de incendio. Fíjense ustedes lo interesante de ir aprendiendo y entendiendo las diferentes coberturas de seguros. Eso es muy importante y eso es lo que estamos ahora haciendo. Entonces ya sabemos que la explosión física no está cubierta en el seguro de incendio, pero la que sí está cubierta es la explosión química. La explosión química es la que está cubierta en el seguro de incendio. Eso es muy importante conocer, muy importante analizar. ¿Qué no se cubre?
Porque así todo lo que se cubre también hay que decir todo lo que no se cubre. Y lo que no se cubre son, fíjense ustedes, vibraciones, dice, vibraciones producidas por ruido de aeronaves o por cualquier vehículo. Ustedes sí se han dado cuenta que esas vibraciones, cuando viene un avión, se acerca, antes que acá en Quito, no sé, en las diferentes ciudades internacionales, en las diferentes ciudades de otros países, en los aeropuertos internacionales normalmente están muy alejados de las ciudades. Ahora acá en Quito está tal cual, hace algunos años atrás ya nuestro aeropuerto en la ciudad de Quito, un aeropuerto internacional, está muy alejado de Quito, porque antes estaba prácticamente en el centro de la ciudad. En el centro norte de la ciudad, el aeropuerto. Y lo que sucedía, sobre todo las personas que vivían o tenían sus casas en el perímetro de aproximación de ese aeropuerto, al acercarse el avión y al tratar de aterrizar, claro, genera un ruido y ese ruido causa una vibración que puede afectar a los vidrios de una casa, del departamento que esté cerca. Ese tipo de vibraciones, y luego explota el vidrio, claro, se explota el vidrio por esa vibración, ese tipo de cosas no van a estar cubiertas. También nosotros ayer hablábamos del rayo, y cuando hablábamos de rayo, recuerdan ustedes que decíamos que el rayo debe caer directamente en la cobertura básica de incendio, el rayo debe caer directamente sobre el predio o bien asegurado, para que se dé un reclamo por rayo. Debe caer directamente, pero el rayo también genera ondas expansivas. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, cuando estamos hablando nosotros de explosión, estamos hablando de ninguna de esa opción. El rayo tampoco, ese daño va a causar o estar cubierto. Eso es muy importante, queridos amigos, tener supremamente claro. En cambio, o también dice por el ruido de aeronaves o de vehículos. También ustedes han visto que en las motocicletas, a veces cuando arrancan las motocicletas generan una vibración bastante alta, bastante molestosa para el oído. También esas vibraciones pueden hacer que explote un vidrio, se produzca un daño. Entonces ese tipo de vibraciones que no son producto de una explosión, entonces no están cubiertas. Muy bien, eso es importante saber que se excluye de la cláusula de explosión. Cuando hablamos de explosión, también se excluye golpes de martillos hidráulicos. Golpes de martillos hidráulicos. ¿Qué es el martillo hidráulico? Normalmente en las tuberías de agua, a veces son tuberías que no están muy bien diseñadas. A veces hacemos algún arreglo en la casa y bueno, viene el maestro, nos da haciendo la conexión sin ningún problema. Pero todo tiene un sentido de ingeniería. Estamos nosotros hablando ahora puntualmente de temas de diseño, de ingeniería, de diseño de las diferentes instalaciones hidráulicas que puede tener una casa o un edificio. Pero cuando algo no está bien diseñado, normalmente existe un golpe de martillo o golpe de ariete que se conoce, que cuando a veces usted abre la llave, sale el agua, cierra la llave y viene esto es golpe de ariete, correcto. Gracias, queridos amigos, me dice Santi, esto es golpe de ariete, correcto. Estamos hablando del martillo hidráulico. Las vibraciones del martillo hidráulico son los vibroapisonadores. Correcto. Gracias, Switch. Ventajosamente tenemos apoyo logístico en la capacitación y están siguiendo también ellos. El golpe de martillo, estamos hablando con la exclusión de la explosión. Entonces, cuando hablamos de martillo hidráulico, pueden ser los vibroapisonadores que se utilizan en la construcción. Ustedes han visto que se los conoce también como sapos compactadores. Son unas máquinas que van vibrando. Los martillos hidráulicos también, los que se utiliza para hacer huecos en las estructuras, sobre todo en las calles, en las vías, para ir abriendo los diferentes, o para hacer un surco en la calle. Ustedes han visto que los albañiles a veces, o los obreros, están utilizando un martillo hidráulico. Ese martillo es de un golpeteo que genera una vibración, y esa vibración y ese daño también va a estar excluido de la cláusula de explosión. Esto no es, la vibración del martillo hidráulico no es una explosión, va a generar una vibración que puede romper un vidrio, por supuesto que sí, pero ese daño no va a estar cubierto por el tema de
explosión. Es una exclusión del seguro de la línea aliada explosión. Muy bien, vamos adelante, muchas gracias. Estamos en la línea aliada explosión. También estamos hablando de la rotura o estallido o desprendimiento de partes rotativas o móviles de maquinarias causadas por fuerza centrífuga o daño mecánico. Existen máquinas que generan este tipo de movimiento, que es un movimiento centrífugo, y al salir por algún daño mecánico de esta máquina, sale disparado a alguien y rompe una pared o le afecta a un área específica del predio asegurado, eso tampoco es una cobertura de la cláusula de explosión. Más bien, todo lo contrario, es una exclusión de explosión, este daño de una máquina centrífuga que por un daño genere justamente esta afectación al predio asegurado. Rompimiento o colapso de edificios, de estructuras o tanques por dilatación de sus contenidos. Si existen daños por dilatación del contenido, entonces esos daños no son cubiertos en la cláusula de explosión. Y van a ir dándose cuenta, queridos amigos, que existen algunas exclusiones de algunas líneas aliadas que luego se convertirán en una línea aliada. Por ejemplo, cuando hablamos de terremoto, se excluye maremoto, pero maremoto luego tiene una línea aliada que se llama maremoto. Entonces fíjense ustedes cómo algunas exclusiones que son exclusiones en alguna línea aliada luego se convierten en líneas aliadas. Y eso, por eso les decía que no va a haber nunca que se van a sobreponer dos coberturas con el mismo contenido. Unas excluyen, en cambio otras incluyen. Y así se va dando la mejor cobertura al predio asegurado. Fíjense ustedes, entonces es muy importante tener claro qué es lo que no se cubre en la cláusula de explosión, porque será cubierto probablemente en alguna otra cláusula o esa misma exclusión se convertirá en una línea aliada. Eso es muy importante. Entonces dice, si por temas de dilatación de contenidos existe un daño, eso no es o no va a estar cubierto por la cláusula de explosión. De pronto vendrá cubierto por otras cosas que ya más adelante veremos, pero por esta causa no. Eso es importante. La implosión. Una cosa es explosión, que es de adentro hacia afuera, eso es una explosión. Y otra cosa, en cambio, es la implosión, en donde el objeto asegurado lo que hace es como que se autoabsorbe. Entonces, esta autoabsorción, que también es por diferencia de presión, pero esta autoabsorción no está cubierta, eso se llama implosión. No, la implosión no está cubierto en el seguro, en la línea aliada de explosión. Sin embargo, la implosión será otra cobertura de línea aliada que se lo pueda contratar, fíjense ustedes. Entonces, ahora se excluye, pero más adelante se puede incluir sin ningún problema. Muy importante entonces este punto. Ahora, por ejemplo, ¿cuándo será ideal contratar una cláusula de explosión? ¿Cuándo será ideal contratar una cláusula de explosión? Cuando nuestro predio asegurado, lo que deseamos asegurar, sea de nuestra propiedad, sea que nosotros seamos los asegurados. O sea que yo sea el broker y quiero y estoy asesorando, porque acuérdense que un broker no es un vendedor de seguros. Un broker lo que es un asesor de seguros. Es un experto, es un consultor de seguros que tiene gran conocimiento de seguros. Es lo que es un broker. Entonces el broker sugerirá en función del predio y de lo que está, los riesgos que le rodean ese predio, es que el broker o la compañía de seguros o el mismo asegurado puede sugerir cubrir. ¿Cuándo entonces se puede pedir una cláusula de explosión o una línea aliada explosión? Es cuando, por ejemplo, un predio está muy cercano, vamos a suponer, a una estación de servicio de gasolina. Tenemos un riesgo bastante alto al estar cerca de una estación de servicio. ¿Cuántas explosiones de estaciones de servicio hemos visto en este último tiempo? Bueno,
Al menos yo he visto una en el sur, acá en la ciudad de Quito, que se dio hace algunos años y fue una explosión que gracias a Dios no revistió de grandes dimensiones, pero fue una explosión. Ventajosamente, este tipo de estaciones de servicio donde existe la distribución de combustible, gas, gasolina, gasoil, que se conoce en otros países, son estructuras que están diseñadas para que en caso de cualquier tema o problema se puedan controlar de la mejor manera. Pero el riesgo es latente y siempre va a estar ahí. Entonces, por cualquier circunstancia, si yo estoy cerca, si mi predio está cerca, si mi asegurado está cerca o mi cliente está cerca de una estación de servicio, pues necesariamente va a ser importante tomar la cláusula de explosión, la línea aliada explosión. Se lo llama cláusula, se lo llama línea aliada, no hay ningún problema. Otra opción, y que casi nadie cae en cuenta, es estar cerca de una embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, o de cualquier embajada que tiene este tipo de problemas, una embajada francesa, una embajada alemana. Son países que normalmente se unen, acuérdense que hay los G8 y todos esos temas. ¿Por qué? Porque si estoy cerca de la embajada americana puedo tener un problema, porque casi siempre las embajadas americanas o este grupo de países que tienen que son miembros de agrupaciones mundiales como un G8, etcétera, tienen el poder en sus manos y a veces toman decisiones en contra de otro país. Entonces, claro, la gente normalmente ataca a las embajadas, normalmente ataca, y más aún si son este tipo de embajadas que forman parte de este poder económico mundial. Entonces, esto puede generar un ataque terrorista o puede generar este tipo de explosiones. Así que es muy importante que caigan en cuenta, queridos amigos, cuando sugerir este tema de línea aliada explosión. Otro aspecto muy importante es también cerca de los edificios de gestión política, cerca de donde está el gobierno central, cerca de los edificios donde se encuentra el presidente de la República de los diferentes países, cerca de ministerios, cerca de entidades legislativas, cerca de edificios de juzgados, porque siempre se dan ahí este tipo de circunstancias en donde las personas, que algunos desadaptados o otros terroristas, etcétera, siempre tratan de poner o afectar a este tipo de entidades, a este tipo de edificios. La línea aliada explosión tiene una suma asegurada a valor actual. ¿Qué quiere decir con a valor actual? Ustedes ya saben que cuando decíamos valor actual, valor real, valor comercial, valor depreciado, todo existe lo mismo. Todo es lo mismo, esos valores son los mismos. Valor actual, comercial, real, depreciado, todos son lo mismo. ¿Y qué significa esos valores? Que a todos esos valores se los debe aplicar depreciación. Entonces la suma asegurada para la cláusula de explosión es a valor actual, necesita del seguro de incendio y el deducible se lo puede negociar. Muy bien, bajo la aceptación, dice, bajo la cláusula anterior, se puede aceptar autoexplosión. Es decir, completa la cláusula anterior, la cláusula de explosión, pero incluye el aparato que explota. Fíjense ustedes, esa es la autoexplosión, porque cuando nosotros hablamos de explosión, estamos hablando que se pueden dar afuera del predio asegurado o dentro del predio asegurado. Pero si dentro del predio asegurado nosotros tenemos nuestro giro del negocio, si es un negocio industrial o comercial, tenemos algún aparato, sistema, etcétera, que puede explotar, entonces no solamente va a ser importante tomar la cláusula de explosión, sino también la de autoexplosión. ¿Qué quiere decir? Que se va a pagar no solamente los daños que provocó esa explosión de ese elemento, sino también a ese elemento. Eso es muy importante tenerlo claro. Entonces, muy importante esta adición de autoexplosión. Y lógicamente, para emitir autoexplosión debe estar cubierto, debe tener la póliza, la línea aliada de explosión. Si queremos nosotros autoexplosión, debemos tener obviamente la cláusula de explosión.
y el deducible también puede ser negociado.